un curso que, como el nombre lo dice, pretende profundidad, pretende explicar cosas, pretende aclarar dudas sobre la teoría clásica del anarquismo. En ese sentido, vamos a entender la teoría clásica como las primeras formulaciones conceptuales, ¿sí? Y normalmente se menciona a Proudhon, a Kropotkin, Bakunin, Malatesta, Emma Goldman, Reclus, en fin, varios pensadores de mediados del siglo XIX, inicios del siglo XX, que trataron de instalar una idea al interior del movimiento obrero, ¿cierto? Y es una idea sumamente simple en su formulación, pero muy, muy compleja, digamos, en sus proyecciones. La idea en sencillo, ¿cierto? Es una idea formulada por Bakunin principalmente, y es que la idea anarquista es tratar de construir una sociedad en la cual ninguna persona oprima a otra. ¿Sí? Esa es la idea central, la idea inicial del anarquismo, con la cual si uno está de acuerdo, entonces uno ya se puede plantear como parte de este movimiento, como parte de esta idea. De hecho, normalmente en el anarquismo español, ¿cierto? Es donde más se ocupa ese concepto, la idea. ¿Sí? Quizás en el anarquismo latinoamericano también ha llegado, producto de la influencia del anarquismo español a través del punk rock. ¿Sí? Cuando se habla de la idea revolucionaria o la idea libertaria, se hace referencia a esa idea que es de Bakunin. Sin embargo, para poder comprenderla en profundidad, nosotros vamos a tener un recorrido distinto, no vamos a partir hoy día por Bakunin. ¿Ya? No estamos ordenados cronológicamente, si se quiere. ¿Ya? Sino que vamos a tener un desarrollo conceptual diferente. Vamos a partir por Kropotkin, ¿sí? Puesto que Kropotkin nos instala eh, la idea de revolución social, nos instala el objetivo que busca el anarquismo. ¿Ya? Así que vamos a instalar en esta primera sesión el objetivo, la sociedad que queremos construir, cuál es el argumento fundamental para querer construirla y después, en los siguientes lunes de agosto, porque agosto empieza con A, ¿cierto? Vamos a ir desarrollando los planteamientos de cómo lograrlo. Y ahí vamos a revisar el próximo lunes los planteamientos de Bakunin, Mikhail Bakunin, el siguiente de Enrico Malatesta, el italiano, ¿sí? Y finalmente de Emma Goldman. Como todo curso, tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que achicarlo, encuadrarlo en 4 sesiones. Sabemos que es poco, sabemos que es apretadito, que se nos quedan otros teóricos, teóricas e importantes afuera, así que por favor somos conscientes de ello, pero teníamos que acotarlo. ¿Sí? No podía ser un curso tan largo, queríamos que se enmarcara en el concepto de agosto empieza con A, que son varias actividades, y obviamente nos da pie para en otra ocasión profundizar tanto otros teóricos y teóricas clásicos como también avanzar hacia posturas más contemporáneas, que también es bastante interesante. Así que metodológicamente eh, les voy a instalar algunas ideas, me voy a permitir profundizar en algunas cosas. Les pido que libremente me interrumpan, no hay problema, pueden hablar encima y yo me quedo callado y los escucho y conversamos. ¿Sí? También pueden hacer señas para que sea, eh, para que les demos la palabra si les gustan también de esa manera, pero la idea es que podamos conversar. Voy a ocupar una presentación también, ¿cierto? Pero la idea es que además de lo que yo pueda decir, podamos conversar un poco, ¿ya? De eso se trata un poquito. Yo sé que en general la gente no es muy dada, no es muy, no le gusta mucho prender sus cámaras, pero obviamente si es que lo pueden hacer, si es que hay más personas que puedan prender la cámara, va a ser aún más humano. ¿Sí? Quizás este tema de la virtualidad a veces nos quita, lo que no quiero es terminarle hablando a puros cuadraditos negros. Ya por lo menos hay 4 personas más, ¿no es cierto? Así que eso hace que esto sea más humano y que sea una herramienta, digamos, ¿no? Instalamos esta idea para que sea más accesible a otras personas. Se inscribió gente de México, se inscribió gente de Colombia, que obviamente hubiese sido imposible convocarlas de manera presencial. Así que si después se hacen notar quiénes son, digamos, va a ser un gusto. Mari, no sé si ya me dejas compartir.
Pudieses compartir, me parece. Todavía no puedo, por si acaso. Ahí Ahí. sí, ahí sí. Ya. Sí, se está viendo lo que se comparte, ¿verdad? Gracias. Bien, vamos a comenzar. Obviamente, tenemos un tiempo muy acotado, así que por favor les pido que comenten, pregunten, interrumpan y ocupemos el tiempo de la mejor manera posible, digamos. ¿Ya? Hoy, como les decía, vamos a trabajar sobre el concepto de revolución social de Kropotkin y obviamente para eso contarles quién era Kropotkin. Kropotkin, Pedro Kropotkin, como se traduce normalmente, o en ruso Piotr Kropotkin, no sé si lo habré dicho de buena manera, ¿cierto? Es un ruso de origen noble que nació en 1842, falleció en 1921, es decir, le tocó vivir toda la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX. ¿Sí? Y que tiene varias características este sujeto, este compañero. La primera es que tuvo formación militar, tiene un origen noble, ¿sí? Era un príncipe ruso y que al adherir a las ideas anarquistas renunció a su título nobiliario, dejó sus privilegios, ¿cierto? En función de la causa revolucionaria, es decir, no es alguien que haya dicho desde la comodidad de mi sillón y desde mi título nobiliario, escribo, sino que renunció a esos privilegios para ser parte del movimiento obrero. En términos intelectuales, una de las cosas más interesantes es que eh, inició estudios científicos sobre la naturaleza. ¿Sí? Ahí hay debates sobre cuál es su formación, puesto que a finales del siglo XIX todavía las disciplinas no estaban tan definidas como hoy. Por lo tanto, uno podría plantear que era más bien naturalista y que intentaba instalar el método científico para comprender la naturaleza y llegó a formular una teoría complementaria o incluso distinta, ¿cierto?, sobre la evolución de las especies que estaba instalando Darwin, ¿cierto?, donde Darwin instala la idea de la competencia de las especies como principal motor de desarrollo, de evolución. Kropotkin instala una idea que puede ser entendida de manera muy diferente, a veces complementaria, a veces antagónica, que es la del apoyo mutuo, digamos. Efectivamente, así como existe la competencia como factor evolutivo, también existiría la solidaridad al interior de las especies y el apoyo mutuo al interior de las especies como factor de evolución. Así que claramente por ahí hay un nivel de desarrollo intelectual bastante interesante de Pedro Kropotkin y que está plasmado en su texto El apoyo mutuo si a alguien le interesa profundizar. Sin embargo, además, bueno, Kropotkin escribió bastantes páginas, bastantes textos de distintas cosas, pero hay uno de ellos en el cual vamos a profundizar hoy, que es sin lugar a dudas el más significativo para la construcción de la teoría anarquista clásica. ¿Sí? Es el texto fundamental que vendría a ser la piedra angular, digamos, de la teoría anarquista clásica. Yo la tengo en una editorial en Chile, ¿cierto? La editorial Quimantú, la tiene una edición bastante buena y a muy bajo costo, para quienes son de Chile, la recomiendo. Nosotros como revista libertaria también tenemos editado una selección de capítulos, ¿sí? Y obviamente en Internet de manera digital está en muchas versiones, así que es algo que recomiendo su lectura, digamos, claramente. Hoy día vamos a trabajar principalmente sobre este texto, pero obviamente la lectura, lo que podamos decir acá, no reemplaza que cada uno, cada una lea por su cuenta, digamos, y comprenda lo que aquí está. Así que vamos a trabajar principalmente sobre este texto, quizás hacemos referencia a otras cosas de Kropotkin, pero en estricto rigor aquí está el centro, su aporte fundamental a la construcción de un anarquismo clásico, digamos, el movimiento que apuesta por la revolución y que apuesta por la transformación radical de esta sociedad. Y para poder instalar lo que aquí nos dice, yo les invito a que me digan qué entendemos por revolución social.
Esta es la parte donde alguien dice, yo entiendo esto, yo entiendo lo otro. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien más que yo en este curso? ¿Sí? Alan. Sí, cierro mi cámara porque el internet anda medio estable y no quiero perder la señal. Pero bueno, acá desde México, por cierto, y pues por revolución social yo entendería como un cambio de paradigma completamente, ¿no? De lo que es la organización social. Significa pues un cambio, o sea, darle la vuelta a las cosas y proponer pues distintas formas de organizarnos socialmente, sobre todo cuando las que se han probado pues dan muestra de no ser eficientes, de no cumplirle con justicia, que bueno, la palabra también es muy controversial, ¿no? Pero por lo menos no asegurarle equidad a toda la población, sino basarse en las desigualdades y pues fundamentalmente a punta de represión, ¿no? Que es lo que hacen la Ujú, mayoría de los regímenes y los estados y los gobiernos, eso ya lo sabemos. Entonces, pues yo entendería un cambio de paradigma totalmente, pensar en formas distintas, propias, locales también, porque no puede haber un modelo único para todo mundo, ¿no? Sino que cada región, cada grupo de personas podría más bien proponer sus propias formas y en ese sentido hacer una suerte, como decía Proudhon, de confederación, ¿no? Pero ujú. de autonomías. Yo lo entendería así, pero bueno, eso sería como lo que a mí me gustaría, como lo que yo entiendo, también relacionado con la idea anarquista, pero bueno, ciñéndonos a la idea de revolución, pues sería básicamente eso, un cambio de paradigma para la organización social. Muchas gracias, Alan. ¿Alguien más que quiera plantear alguna idea? ¿Qué entendemos por revolución social? Hola a todas y todos. Rosa aquí. Hola. Disculpen que esté con la cámara apagada, pero estoy conectada desde mi celular, mi internet muy lento y prefiero escucharles. Voy a participar diciendo de que me cuesta definirlo. Lo que sí es que a priori lo veo como una señalización de algo que está sucediendo, pero no sé si necesariamente revolución implica de que haya un paso a otra cosa, porque muchas veces es como una explosión que señaliza que algo había, alguna problemática, una necesidad de cambio, una opresión. No sé si necesariamente eso lleva a otra cosa, pero por lo tanto no me voy a arriesgar a definirlo. En realidad, como que nombro esto para mostrar la confusión que tengo ante el término de revolución social. Eso, muchas gracias. Perfecto, gracias, Rosa. ¿Alguien más? ¿Una tercera opinión? Vale, se puede, vamos, vamos, una más. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, yo supongo que, si bien Alan y Rosa hablaron, yo supongo que los demás cuadraditos que están por ahí también están, y a lo mejor no quieren hablar, no hay problema en eso. Solo espero que se vayan motivando para que esto sea más conversado, más dialogado. Efectivamente, cuando hablamos de revolución social, Kropotkin nos va a plantear, como decía Alan, un cambio de paradigma de cómo entendemos esto, pero él va mucho más allá y va a ser muy específico en decir cuál es la revolución social que se propone y que se intenciona desde el anarquismo. ¿Sí? Y precisamente es el nombre del libro, nuevamente lo mencionamos. Y esto es lo que vamos a explicar ahora, digamos, pero eh, el, el concepto de revolución social que Kropotkin señala por el cual lucha el anarquismo es precisamente la conquista del pan. ¿Ya? Aquí, ojo que aquí esto es central para poder construir después la teoría anarquista completa. ¿Qué es lo que buscamos las y los anarquistas? En palabras de Kropotkin, conquistar el pan, la satisfacción de las necesidades.
Que a las personas, efectivamente, que todas las personas tengamos satisfechas las necesidades más básicas. Y después de las más básicas, las más complejas. No se queda solo en el pan. El pan aquí para Kropotkin inmediatamente tiene dos acepciones, dos miradas. La primera es la más concreta. Efectivamente, él está hablando de pan. Está hablando de esta masa de harina, digamos, horneada, distintas formas. En América hay un montón de pan de distintos tipos, digamos, pero claramente estamos hablando del alimento. Estamos hablando de que a nadie le falte que comer, la concreción. ¿Sí? Y después vamos a ver que tiene bajadas bien concretas esto. Kropotkin nos va a decir al día siguiente, el mismo día de la revolución. El mismo día de la revolución, el día que se caiga el parlamento, que se caigan los gobiernos, ese día en la noche, oprimidos y oprimidas deben tener pan sobre su mesa, o si no, la revolución fracasará. ¿Sí? Empezaremos a levantar nuevos jefes, nuevas jerarquías. Vamos a profundizar un poquito en eso. Pero obviamente también, además del pan como esta masa que hablábamos horneada, también el pan pensaba como todas las necesidades. ¿Sí? También tiene esta parte más simbólica, el pan como símbolo de las necesidades. Y en ese sentido hay un argumento detrás. ¿Por qué nos plantea esto? ¿Sí? Así que vamos a tratar de profundizar en aquello. En el texto de la conquista del pan, lo primero que hace Pedro Kropotkin es señalarnos o recordarnos algo que este sistema nos tiene absolutamente cegados, nos invisibiliza. Y es que el mundo está efectivamente lleno de riquezas. Este mundo tiene un montón de riquezas por todos lados y esas riquezas son producidas, ¿cierto? Son producidas de manera colectiva. ¿Sí? Esas riquezas son efectivamente fruto del trabajo colectivo de distintas generaciones, de toda la historia de la humanidad. Tanto es así que no es posible determinar, ¿cierto?, la parte que cada uno ha aportado a esas riquezas. Y cuando decimos riquezas, estamos hablando de todas las cosas materiales y también de lo inmaterial. Estamos hablando de la infraestructura, de las casas construidas, de los puentes, de los caminos, de la electricidad, ¿cierto? Del agua potable y también estamos hablando del lenguaje, también estamos hablando de los valores del arte, de la educación, de la concepción de familia, es decir, de cosas materiales y cosas no materiales, pero que en definitiva configuran la familia. Configuran la vida, no la familia, configuran la vida, ¿cierto? Es decir, todo lo que nos rodea es fruto de un trabajo colectivo. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en un libro que he mostrado varias veces, ¿cierto? Este libro, para llegar a ser tal, hubieron generaciones tras generaciones de obreros, de obreras que han trabajado las distintas materias primas. Para obtener el papel se requiere trabajar la madera. Para obtener la tinta se requieren trabajar algunos productos químicos. Para llegar a este libro se requiere haber desarrollado el lenguaje. Para que este libro sea escrito por Kropotkin, él tuvo que haber estudiado muchas cosas antes. Es imposible llegar a este libro sin el desarrollo de las matemáticas, sin el desarrollo de la máquina a vapor, sin el desarrollo de los medios de comunicación, sin el desarrollo de la electricidad para llegar hoy día a que lo podamos compartir a través de Internet. Imagínense, estamos compartiendo todas eh, todos estos siglos de producción, de desarrollo de la humanidad en este momento a través de una reunión virtual en Internet. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente acá estamos hablando de que el mundo tiene una enorme riqueza, pero que efectivamente en la actualidad, en el momento que nos encontramos ahora, unos pocos se han apoderado de esa riqueza y hay alguien que te puede decir, no, este libro es mío y si quieres te lo vendo. Y al momento de producir este libro, al momento de pedirle a un obrero que produzca este libro, hay un dueño,
un empresario, ¿cierto?, que obtiene riqueza particular, individual, para él, digamos, para él y su familia, a partir de algo que ha sido una producción colectiva de la humanidad siglos tras siglos. ¿Se entiende? Kropotkin nos señala que todo lo que existe, los muebles de nuestras casas, la ropa que usamos, la comida que usamos, ha sido producto de múltiples generaciones antepasadas y también de las generaciones actuales que están trabajando, de las personas que producen, ¿cierto?, cada uno de los bienes que tenemos. Sin embargo, en la forma como nos estamos organizando actualmente, la sociedad capitalista, la forma que tenemos de resolver el problema económico sobre nuestras necesidades, ¿cierto? Esto en vez de ser distribuido, en vez de ser de todas y todos, hay algunos que se han ido apropiando de esa riqueza y la han utilizado para generar nueva riqueza y han hecho que gran parte de la población quede excluida de esa misma riqueza que también les pertenece. Tanto es así que esta forma de organizarnos, ¿cierto? Ya a veces deja de tener relación, se separa de la satisfacción de nuestras necesidades y empiezan a aparecer rubros completos de la economía, ¿cierto? Que ya no se preocupan de satisfacer una necesidad social, sino que se preocupan exclusivamente de la generación de riqueza. Por ejemplo, todas las personas que trabajan, obreros, obreras, empleados, ¿cierto? Todas las compañías de seguros, por ejemplo, de las compañías en Chile, de las AFP, no sé cómo se llamarán en México, Alan, estoy ahí, quizás tú después me comentas. Las AFP son estas instancias que ven la seguridad social, las pensiones de las personas que jubilan y que son empresas que te hacen un descuento del salario, ¿cierto? Y la administran, ganan riquezas y después te dan pensiones bastante miserables a las personas jubiladas. Entonces, efectivamente, hay un montón de trabajadores, trabajadoras que lamentablemente sin tener decisión, sin tener ninguna decisión al respecto, terminan trabajando en un empleo que no está en función de las necesidades sociales, sino que está en función de la acumulación de riqueza de unos pocos. ¿Sí? Es decir, la manera como nos organizamos, la economía capitalista, se alejó de la satisfacción de nuestras necesidades, ¿cierto? E instala solo la necesidad de acumulación de riqueza de unos pocos. Sin embargo, Pedro Kropotkin ojo, que efectivamente, ¿qué tanto voy a usar el mismo Kropotkin de ejemplo, digamos, qué tanto de Kropotkin es este libro, digamos? Si efectivamente él lo que hace es estudiar cómo se formula una sociedad en un lenguaje que no inventó él, él lo escribió en ruso, después se tradujo al francés y al inglés y a todos los idiomas, pero en definitiva es algo que también es una construcción social. Y aquí de hecho, tiene una pequeña diferencia con lo que hasta entonces el incipiente anarquismo antes de Kropotkin planteaba, digamos, y no solo el anarquismo, sino que en general el socialismo, el marxismo y el socialismo libertario, antes de la formulación de Kropotkin, siempre apelaba, ¿cierto?, a que la retribución de los trabajadores sea más justa, efectivamente tratar de disminuir, ¿cierto? Que la plusvalía se la quede el burgués, ¿cierto? Y que sea redistribuida entre las y los trabajadores. Y Kropotkin sostiene, ojo, que ahí hay un espejismo, hay algo que nos puede hacer equivocarnos. Kropotkin nos dice, pensar que el salario podría llegar a ser más justo implica reconocer que podemos identificar el aporte que cada trabajador ha hecho a la producción de una riqueza, a la producción de un bien. Y en realidad Kropotkin dice, eso sería negar que es toda la humanidad la que ha ido generando el nivel de riqueza actual. La calidad de vida que tenemos, los bienes que tenemos, si gozamos de Internet, es porque no solo
esta generación se ha esforzado, sino que las generaciones anteriores. Por lo tanto, determinar en qué medida un trabajador ha aportado a un bien en particular, al internet, a un lápiz, a un mueble o a un kilo de arroz, ¿cierto? Es imposible. En ese sentido, Kropotkin va a plantear de que lo que se estaba proponiendo hasta ahora, que se denominaba colectivismo, ¿cierto? Que apostaba por lograr identificar de mejor manera esa retribución y que los trabajadores la recibieran de manera justa, lo plantea como un imposible, como un espejismo. Dice, ojo, si nos vamos por ese camino, nos vamos a equivocar, nos vamos a un callejón sin salida, porque jamás vamos a encontrar el salario justo. No estamos peleando por en lo inmediato, en nuestra sociedad, obviamente que queremos que los salarios aumenten, pero si queremos transformar la sociedad, que si queremos hacer una revolución social, entonces tenemos que dejar de pensar en salarios. Y Kropotkin nos va a decir, los salarios no nos sirven, ¿sí? Porque en la medida que alguien trabaje de manera asalariada, es decir, aunque reciba un salario mayor, sigue siendo explotado y sigue siendo excluido de esta propiedad colectiva de los bienes y servicios de la riqueza. Y, por favor, cualquier duda, a veces me hacen sentir que estoy solito hablando. En ese sentido, Kropotkin nos plantea, ¿cierto?, que el derecho al cual nosotros tenemos que pelear no es el derecho a un trabajo justo, a un salario justo. Es más, nos plantea que ni siquiera hay que pelear por los derechos por separado, derecho a la vivienda, a la salud, que a lo mejor en la sociedad actual, a los movimientos sociales actuales que vivimos, estamos desarrollándonos en pleno capitalismo, en un capitalismo muy brutal. Obviamente cada una de esas luchas tiene sentido y a lo mejor nos llama, nos convoca. Obviamente queremos mejorar salud, vivienda, educación y todo eso, pero si estamos pensando en revolución, en cambiar la forma como satisfacemos nuestras necesidades y conquistar el pan, entonces Kropotkin nos dice, el único derecho que realmente nos va a reconfigurar la manera de organizarnos es el derecho al bienestar. Todas y todos tenemos derecho al bienestar. Y esto ya es bastante más complejo porque no solo estamos hablando de tener el pan sobre la mesa, sino que estamos hablando también de sentirnos bien, de sentirnos parte de un colectivo, de una comunidad. Es decir, esto empieza a tomar ribetes no solo económicos. La revolución social que propone el anarquismo, fíjense, no es solo una revolución económica, es una revolución social. Es algo que implica convocatoria de sentido, me hace sentido no como esta sociedad en la cual cada vez perdemos más el sentido de la vida, digamos, y el individualismo no se instala y vivimos en ciudades donde hay en Santiago hay 8 millones de personas, en México, Alan, no sé, creo que tienen como 30 millones de personas en las ciudades más grandes. 100 millones de personas, contando la Claro, zona conurbada, 6 millones, digo, 100 millones, 100 millones. 100 millones, imagínate, y aún así No, muchas, perdón, muchos se sienten perdón, me equivoqué, 20 millones. 100 20 millones, millones. Ah, 100 millones todo el país. sí. Es la Entonces zona conurbada y imagínate, la Ciudad de México son 20 millones. 20 millones. ujú, entonces imagínate que en lugares donde viven 20 millones de personas u 8 millones como en Santiago de Chile, y muchas y muchos se sienten solos y solas, ¿cierto? O efectivamente se quedan sin redes de apoyo, porque efectivamente la forma como estamos organizados hace que las personas pierdan el sentido de comunidad, la cohesión, la solidaridad, el apoyo mutuo que nos hablaba Kropotkin. Entonces, vamos instalando cosas, fíjense, la riqueza es socialmente producida por todas y todos. No podemos apostar por un salario justo porque ya la idea de estar asalariado es una negación de esta colectivización. Se nos dice entonces que el derecho al bienestar es el derecho al cual tenemos que apostar. Efectivamente, acá lo que se nos está llamando es que la revolución, la conquista del pan, requiere efectivamente que la riqueza social deje de ser propiedad privada.
En ese sentido, se nos está apostando a que es necesario que expropiemos. Kropotkin lo que plantea es que nuestro objetivo es el bienestar y el bienestar requiere, para ser logrado, la expropiación de esta riqueza. Y su argumento es que esta riqueza la hemos generado entre todas y todos. ¿Qué cosa es lo que dice Kropotkin que hay que expropiar? ¿Mari? Te hablaba porque hay una pregunta en el chat. ¿Ya? ¿Quieres que la lea Por favor, o sí, sí. ya? De Lorena. ¿Por qué el bienestar tendría relación con sentirnos partes de un colectivo? ¿Quién define el bienestar según el autor? Ujú. Según el autor, y esto lo vamos a ver en el segundo bloque, pero para no dejar la pregunta ahí dando bote, efectivamente acá es cuando se sobrepasa lo económico, como decíamos, y la revolución social que se propone desde el anarquismo, a partir de los planteamientos de Kropotkin, vincula precisamente lo económico, la satisfacción de las necesidades, pero también lo político. Es el colectivo, cada comunidad es la que debe definir, ¿cierto? ¿Cuál es su bienestar? Debe definir cuáles son sus necesidades más importantes. No podríamos nosotros, por ejemplo, desde acá, desde Santiago de Chile, decirle a Alan y a su comunidad cuáles son sus necesidades más importantes. La gente en México tendrá que organizarse y definir. Lo primero, obviamente, y ahí es donde adquiere el carácter político también de la revolución, es que ellos se organicen para poder definir cuáles son sus prioridades, cuáles son las necesidades más importantes y cuál va a ser su propia conquista del pan. Cuando ellos dicen pan, cuáles son las necesidades que tienen que darle prioridad. ¿Sí? Entonces, ese bienestar es definido socialmente, no está definido a priori. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Vamos que nos quedan 4 minutos antes que se nos corte esta sesión. Esto es bien vertiginoso, nunca pensé que iba a ser así. Y como les decía, estamos hablando de expropiación. Y acá hay que señalar que Kropotkin es muy explícito. ¿Qué es lo que hay que expropiar? Dice que hay que expropiar los medios de producción, es decir, los medios con los cuales se construye esta riqueza, la tierra, las herramientas, ¿cierto? Pero también los bienes de consumo. Recuerden, necesitamos que si estamos abajo del gobierno, necesitamos que esta misma noche la gente tenga pan sobre la mesa. Y en este momento eso solo está, por ejemplo, en los supermercados llenos, en las bodegas llenas, en los almacenes llenos de ropa, en las casas desocupadas de los ricachones, en la riqueza que existe en este momento y que efectivamente eso será lo que hay que ocupar en los primeros momentos de una revolución. No podemos esperar solo la producción futura, digamos. Tenemos que apropiarnos de lo que ya existe. Así nos plantea Kropotkin la necesidad de enfrentar este proceso, digamos. Si queremos satisfacer nuestras necesidades de una manera distinta, necesitamos tomar todo lo que ya ha sido producido. No podemos empezar desde cero. En ese sentido, nos propone el bienestar como fin y la expropiación como medio. Respondiendo a la pregunta, todo el anarquismo clásico, todos los autores que vamos a ver en este ciclo de lunes, partiendo por Kropotkin, la próxima semana Bakunin, Malatesta y Goldman, reconocen absolutamente el carácter clasista del anarquismo. Reconocen la lucha de clases. La próxima semana, cuando veamos Bakunin, él va a ser tajante en establecer que la lucha de clases es inevitable. Digamos, existe, creamos o no creamos en ella. Em, por lo tanto, Kropotkin también, digamos, también lo plantea así. Reconocen que el capitalismo es una sociedad distribuida en clases y obviamente la revolución social quiere terminar con la estructura de clases, pero reconociendo primero que existen, digamos. Es la clase oprimida, es la clase explotada la que tiene que Ahí conquistar está. el pan, la que tiene que hacer la revolución. Esa es la parte que me faltaba. Esa es la parte que me faltaba, sorry. Porque, Ujú. claro, estoy luchando para que no existan clases, se forma una contradicción aceptando la lucha de clases. Y todo, como te decía, todo el anarquismo clásico y solo algunas vertientes quizás muy contemporáneas, digamos, con las cuales Revista Libertaria no comparte nada, niegan un poco aquello, que lanzan una mirada
individualista extrema, digamos, pero que toda la teoría clásica del anarquismo en sí, digamos, es una versión, es una vertiente clasista. Bien, vamos a retomar también, voy a volver a proyectar. Marín, ¿puedo proyectar? Sí, Gracias, se ve, ¿cierto? sí, Y aquí, mira, tiré los tres elementos al tiro, ¿cierto? Para seguir profundizando también en lo que Lorena nos preguntaba hace un ratito. Kropotkin nos va a instalar la idea de la revolución más allá, digamos, del momento de quiebre institucional, más allá del momento violento. Kropotkin nos va a decir, ojo, la revolución que propone el anarquismo obviamente va a tener un momento de confrontación, va a tener un momento en el cual la riqueza social debe ser expropiada y para eso se requiere que los ricos eh, sean despojados de sus privilegios. Por lo tanto, sería absurdo pensar que eso va a ser logrado por un decreto, por una ley, por un mandato divino. Efectivamente, el anarquismo clásico reconoce y la próxima semana Bakunin será aún más explícito en ello, ¿cierto? Reconoce la el inevitable momento violento, el inevitable momento de guerra propiamente tal que requiere la revolución social, que requiere la liberación, que requiere la construcción de esta sociedad donde ninguna persona domine a otra. Sin embargo, Kropotkin es muy explícito en decir que que la revolución no termina cuando se termine el momento violento o el momento del quiebre, sino que es precisamente después de ganar esa lucha, después de derrotar a los defensores del capitalismo, al Estado, ¿cierto? Solo en ese momento es cuando la revolución adquiere el carácter fundamental, la conquista del pan, la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? Por lo tanto, él lo plantea, ojo, necesitamos los bienes expropiados ahora, los almacenes, los supermercados, lo que existe en inventario en las fábricas, en la industria, en los campos, para este momento de quiebre, pero es cómo vamos a organizarnos de aquí en adelante, es como verdaderamente, es lo que verdaderamente se denomina la revolución social. ¿Sí? Por lo tanto, ahí después el concepto de gimnasia revolucionaria que irá a instalar Malatesta y que lo revisaremos en dos lunes más, obviamente es fundamental. Cómo las organizaciones sociales empiezan a satisfacer necesidades. Cómo de verdad, ¿cierto? Somos capaces de producir nuestros alimentos, nuestras ropas, nuestra energía, para que efectivamente cuando se produzca este quiebre violento, este quiebre institucional, al día siguiente, esa misma noche, las y los oprimidos tengamos lo básico y podamos empezar a organizarnos de una manera distinta. ¿Sí? Entonces, efectivamente aquí es donde está la idea de la conquista del pan propiamente tal, cuando pensamos en la manera de organizarnos de una manera distinta. Y si queremos organizarnos de una manera distinta, Kropotkin nos va a decir que esa manera se llama comunismo. ¿Sí? A partir de Kropotkin se define explícitamente el comunismo, la sociedad comunista, como el objetivo, como la sociedad a construir desde el anarquismo. Ya le colocaremos otros apellidos, algunas, digamos, por ahí en España colocaban el concepto de comunismo libertario o de anarcocomunismo, ¿cierto? Para poder hacer algunas sutiles diferencias, pero fundamentales, con el concepto de comunismo que propone el marxismo, digamos. Pero Kropotkin lo plantea como sociedad comunista, por si acaso. Así que nuevamente les invito a que me comenten qué entendemos por comunismo, qué entienden ustedes. Bien. Sí, yo entendería por comunismo una sociedad donde, pues justo lo que hemos venido reflexionando el día de hoy, ¿no? Donde todo se distribuye entre todos y se hace una organización social donde nadie carece de nada y donde tampoco nadie acumula más que los demás.
Y ciertamente, pues habría que diferenciarlo del comunismo marxista, porque ese tipo de comunismo planteaba, si no me equivoco, también la conformación de un Estado, por lo menos transitorio, pero sí prevé la conformación de un Estado, ¿no? Y allí pues el problema es que la conformación de ese Estado, por muy proletario que sea, pues corre el riesgo de terminar siendo lo mismo que había antes. Entonces, el comunismo en términos anarquistas o libertarios, pues tendría que ver con eso, ¿no? Con una redistribución equitativa de todo pero con la ausencia, con la no conformación de nuevas autoridades, ¿no? O de nuevas verticalidades, sino un comunismo en términos realmente horizontales y que también, como ya lo decíamos, que prevea también la autodeterminación, ¿no? Por ahí más o menos. Ujú. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiere aportar? ¿Qué entendemos por comunismo? Anímense, parece que nadie más. Eh, sí, lo que Dale, pasa es que el Olivia. colega, acá, el compañero quedó como súper claro lo que manifiesta, porque en realidad es muy diferente el comunismo que nosotros entendemos al comunismo de los marxistas, ya que mantiene las mismas estructuras, no una estructura vertical donde hay una acción de poder sobre el otro, eh, y aunque se plantea que es el pueblo el que está organizado, en definitiva también existe un poder sobre los demás, y nosotros no queremos el poder. Perfecto, Olivia, gracias. ¿Alguien más que se anima? Bien, Kropotkin efectivamente nos va a presentar una idea central para entender el comunismo. Tal cual como lo mencionan ustedes, estamos hablando de una sociedad en la cual el pan está conquistado, digamos. La sociedad comunista es una sociedad donde las necesidades se satisfacen, donde nos organizamos de tal manera que las personas podemos efectivamente definir, incidir en la toma de decisiones y donde podemos satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, tiene este componente político, incido en la toma de decisiones y podemos decidir cuáles son nuestras propias necesidades autónomamente, no centralizadamente, no desde arriba, no desde afuera, sino que desde cada comunidad. Y por otro lado, satisfacer las necesidades, que es el componente económico. ¿Sí? Tiene el componente político de la toma de decisiones y tiene el componente económico de las necesidades satisfechas. Y obviamente, y obviamente aquí estaba lo que Lorena preguntaba hace un ratito, ¿cierto? Y que hay que explicitarlo. Aquí es donde la propuesta de Kropotkin se enmarca también dentro del desarrollo del anarquismo, anteriormente el desarrollo conceptual de Proudhon, ¿cierto? Cuando nos señala el principio federativo como forma de organización, es decir, un tipo de organización que no está pensada desde arriba, sino que está pensada en cada comunidad, en cada grupo, ¿sí? Proudhon lo planteaba en términos de productores, ¿cierto? Que lo podemos entender como los trabajadores, trabajadoras, inclusive como sus comunidades locales. Efectivamente, cómo son esos grupos la base de la sociedad. Son ellos, es decir, nos está invitando a organizarnos en nuestra vida cotidiana inmediata, con nuestras familias, con nuestros vecinos, vecinas, con los compañeros de pega, donde nos toca trabajar. ¿Sí? Aquí la invitación es organízate en tu círculo inmediato. Ese círculo inmediato es la comunidad base, eso es donde tú empiezas a tomar decisiones, eso es donde tú empiezas a definir, ¿cierto? Cuáles son las necesidades, cuáles son las importancias, cómo lograrlo. Y esos grupos son los que tienen que empezar a dialogar entre sí. ¿Con quiénes? No con los más lejanos, sino que con los más cercanos. ¿Sí? Cada comunidad tiene que dialogar desde abajo
hacia arriba, tiene que ir efectivamente dialogando con la comunidad de al lado, con la comunidad vecina. Nosotros en este momento, en este curso, dialogamos directamente con Alan, pero en un proceso revolucionario nos podemos saludar, nos podemos colaborar, pero efectivamente el diálogo inicial, el más importante, es con nuestro grupo inmediato y con los grupos cercanos, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde se van definiendo políticamente las prioridades y los métodos a seguir. Desde esa perspectiva es que las clases sociales, que nos preguntaba Olivia hace un rato, desde el anarquismo efectivamente son sociales, no son solo clases económicas, ¿sí? Desde el marxismo más tradicional, ¿cierto? Y estoy pensando en los planteamientos de Marx, la clase social se define exclusivamente, Marx la define como el lugar que ocupan las personas, un grupo de personas en el modo de producción. Esa es la definición más tradicional de una clase social desde el marxismo. Es decir, ¿qué lugar ocupo en el modo de producción dentro del capitalismo? Sin embargo, desde el anarquismo, a ese componente también existe, ¿cierto? Y de hecho, nuevamente vamos a recordar a Proudhon al respecto. Proudhon dice que efectivamente existe esa contradicción en el capitalismo, que es la contradicción económica entre capital y trabajo, que es la misma que reconoce Marx en su texto El Capital. Sin embargo, Proudhon agrega una segunda contradicción, que desde el anarquismo es reconocida como constitutiva de la clase social también. Y es la contradicción política, que es la contradicción entre libertad y autoridad. Es decir, la clase oprimida no solamente no posee medios de producción y está condenada a tener que trabajar asalariadamente o autoexplotarse con emprendimientos de subsistencia, digamos, ¿sí? Sino que además es excluida de la toma de decisiones. Quienes tienen los medios de producción, la burguesía, los ricachones, como le digamos, el nombre que ustedes quieran colocar, no solamente tiene la riqueza, sino que también tiene el monopolio de la toma de decisiones. Ellos deciden, por ejemplo, qué combustibles ocupar, dónde colocar las fronteras, dónde tener qué tipo de educación, inclusive hasta el tránsito de las calles donde ustedes viven. Si el tránsito es en ambos lados o sea, para un lado, lo decide un grupo de personas que no son las personas que viven en ese lugar, digamos, sino que eh, quienes toman las decisiones excluyen a la mayoría de las personas. Esta segunda Raúl, contradicción, disculpa que te interrumpa, porque antes que se me dale, vaya la idea y que estoy en la calle. Mira, justamente con lo que tú estás planteando, entonces, toda acción que nosotros podríamos hacer de resistencia, por ejemplo, que un colectivo pueda tener a un grado de autogestión, que podamos, en este caso, generar un medio de producción propio sin tener que depender de nadie, ni de nada, todo esto corresponde a, de todas maneras está inmerso en un sistema donde nosotros vamos a depender de alguna forma de la materia prima, por ende, toda acción que nosotros estamos haciendo en este instante solamente propendería a hacer educación como experiencia de la sociedad, eh, no necesariamente, de como una hecho, acción de educación, más que una no, no, acción es más que eso, es más radical de que eso. romper con los más que una acción radical de romper con esta situación de tiranía que no solamente tenemos la posibilidad, ni siquiera tenemos los medios de producción ni la materia, sino que más encima no tenemos posibilidad de decisión. Sin embargo, la experiencia, por ejemplo, colectiva, de tener la posibilidad de la opinión y la libertad entre nosotros, y más encima tener la producción como autogestión, como experiencia, de todas maneras dependemos de la materia prima, por ende, nosotros estamos de todas maneras oprimidos en un modelo en el cual solamente toda experiencia pasaría a ser una experiencia de educación, experiencia de práctica y educación para las futuras generaciones, para un proyecto. No tan así, no tan abstracto. De hecho, tanto en Kropotkin como en Malatesta principalmente, vamos a encontrar que Malatesta nos va a decir precisamente que fortalecer las organizaciones populares es una de las tareas más importantes para el anarquismo, precisamente porque esas organizaciones empiezan a ejercer, van a realizar la gimnasia revolucionaria, van a empezar a satisfacer necesidades que van a permitir
volviendo a Kropotkin, o coincidentemente con Kropotkin, que cuando se genere el quiebre, vamos a poder tener la conquista del pan. Es decir, no es solo una cuestión abstracta de educación en términos de lo que yo aprendí, sino que esas son las organizaciones, una organización, un huerto comunitario, un taller de una cooperativa, sistemas barriales de energía, de reciclaje. Esas organizaciones son precisamente las que están desarrollando el germen de la autogestión, lo que están desarrollando la posibilidad de que cuando se genere el quiebre, empecemos a satisfacer y nos empecemos a organizar de una manera distinta. Por lo Pero tanto, claro, tiene. esas experiencias vendrían siendo también parte de lo que nosotros estamos autoeducándonos y educando a las futuras generaciones, pero en definitiva, siempre esas organizaciones durante años han quedado en experiencia y no se han consolidado todavía, no nos hemos podido consolidar en la conquista del PAN. Llevamos 200 años o menos, quizás O 100 mucho más, o más, o o más, más. todavía no hay una consolidación porque hay un ciclo, es cíclico todo esto, entonces se organiza, se forma, se organiza, llega un ciclo cúspide y luego caemos en lo mismo, o sea, volvemos al ciclo inicial y así, entonces se haría todo como una experiencia cíclica, como experiencia solamente en el aprendizaje para una futura generación. No, por lo que te estoy planteando, que por ejemplo, si miramos la experiencia de la España revolucionaria, fueron esas organizaciones las que tomaron la producción. Es decir, claro, hay aprendizajes, pero no es solo un efecto de aprender, sino que son ellas mismas, son esos espacios, los espacios de organización. El espacio sindical es el llamado a la toma de los medios de producción de la fábrica, de la industria. La organización de campesinos es el llamado a dar el salto y la colectivización de los campos. La organización barrial es la llamada a la distribución en los barrios y poblaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hagamos en organización popular efectivamente es un aprendizaje y en ese sentido concuerdo contigo que es una cuestión de autoeducación, pero más allá de la autoeducación son los espacios llamados a hacer la revolución propiamente tal. No es que, a diferencia de la propuesta marxista, donde estas organizaciones son funcionales a la toma del poder, es decir, finalmente son las que llevan a la vanguardia revolucionaria a tomarse el Estado. En el anarquismo, esas organizaciones son las que finalmente hacen la revolución. Esos son nuestros órganos, el germen de la nueva organización. A eso se refiere. Entonces, en ese sentido, para retomar la idea inicial, ¿cierto? Acá Kropotkin lo que nos dice es que la propuesta revolucionaria, el comunismo, tiene que combinar precisamente este aspecto económico y este aspecto político. Necesitamos que las personas empiecen a tomar decisiones y necesitamos que las personas empiecen a satisfacer sus propias necesidades a través de estos espacios organizativos que menciona Olivia. Por eso la libertad económica requiere la libertad política. Mari, ¿tú te querías decir algo? En nombre de Lorena, la leo en el chat. En Chile estuvo la experiencia en los cordones obreros durante la UP. ¿Sería un ejemplo de aquello? Mira, ese es un debate histórico en Chile muy, muy interesante, puesto que hay personas que opinan que sí y hay personas que opinan que no. Y el punto que divide a unos y a otros está en la figura del interventor. ¿Ya? A diferencia de otros procesos, ya que mencionamos a España hace un rato, a diferencia de las colectivizaciones españolas durante la Guerra y Revolución Española, en 36 al 39, donde los propios obreros y obreras se toman, y campesinos y campesinas se toman talleres y campos, en Chile durante la Unidad Popular, las empresas fueron estatizadas, dejaron de ser parte propiedad privada, pero tampoco fueron de los trabajadores, de las trabajadoras, sino que fueron del Estado. Y el Estado nombraba a un interventor, una especie de administrador, una especie de gerente que rendía cuentas al Ministerio de Economía, digamos. Es decir, era una economía centralizada. Las empresas no tenían autonomía. Entonces ese es el punto. Hay algunas personas que dicen sí, igual hubo control obrero, igual hubo experiencias de autosatisfacción, de organización social al interior, y por lo tanto sí puede ser considerado un germen de autogestión. Y hay otras personas que piensan que esta figura hace que sea más bien propia del proyecto del poder popular, propio de los grupos marxistas,
leninistas, ¿cierto? Y no una tradición libertaria, que no tiene nada que ver con mi ley, todos sabemos los que estamos acá, libertarios, no, ya. Así que es un debate, Lorena, no seremos nosotros quienes zanjemos ese debate hoy, por lo menos. Bien, como les decía, la propuesta comunista de Kropotkin y que después todo el anarquismo se adscribe a eso, supera al colectivismo que había propuesto Bakunin en términos económicos y otros socialistas hasta ese momento, en donde se buscaba la idea de un salario justo, lograr una retribución completa, eliminar la plusvalía solamente, pero mantener el sistema salariado. Así que ojo con eso, que estamos en una lógica completamente distinta. Y obviamente también nos dice Kropotkin que una nueva manera de producir requiere una nueva forma de distribuir. La sociedad comunista no solamente produce, sino que distribuye en base a un criterio distinto. No producimos en torno a obtener mayores ganancias, sino que producimos en torno a las necesidades que las mismas comunidades definen. Por lo tanto, van a haber rubros enteros que desaparecen. No necesitamos policías, no necesitamos aseguradoras, no necesitamos gendarmes, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos mucho más alimentos, necesitamos energías renovables y limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que distribuir de una manera distinta, no bajo las lógicas del libre mercado, que de libre no tiene nada. Se le dice libre mercado, pero en realidad es quien puede comprar, satisface sus necesidades y quien no, no. Y eso de libertad no tiene nada, ¿cierto? Así que obviamente se apela primero a la autodeterminación de cada comunidad, pero también a la solidaridad, al intercambio, a la construcción de lazos mayores, ¿cierto? Con el de al lado, con el de más allá y el de más allá, para ir construyendo los vínculos más generales, más globales. Por lo tanto, Kropotkin nos plantea que este es el principio de una sociedad comunista. Nos plantea que cada uno, y ese uno no es, se puede entender en términos individuales, pero también hay que entenderlo en términos comunitarios, en términos de cada comunidad. Desde de cada comunidad tiene que aportar al máximo de sus capacidades y obviamente cada uno tiene que esforzarse por desarrollar aún más sus propias capacidades, ¿sí? En términos individuales y en términos colectivos, en términos comunitarios. Y a cada uno según sus necesidades. Cada comunidad tiene que esforzarse por satisfacer sus necesidades. Kropotkin nos plantea esto como el principio general de una sociedad comunista, entendiendo que esto conlleva la expropiación, conlleva la organización, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos visto, pero principalmente lo que nos está invitando es a pensar, ¿cierto? Cómo efectivamente cada comunidad desarrolla y potencia lo que tiene, porque una comunidad agrícola obviamente puede trabajar el campo y puede solamente autosatisfacerse, es decir, cultivar exclusivamente lo que requiere esa comunidad, pero también viene la organización con las comunidades de al lado y obviamente si podemos producir y compartir y intercambiar con las comunidades vecinas, esto empieza a tener una idea de conexión, ¿cierto? Y de revolución más global, más general, que sobrepasa obviamente los límites nacionales si lo quisiéramos soñar, si lo quisiéramos pensar, porque tiene una capacidad de multiplicarse, tiene una capacidad de imitar. Mira lo que está pasando allá, lo empezamos a hacer acá, lo empezamos a fortalecer, lo vamos a conocer, lo intercambiamos, lo vamos enriqueciendo con nuestras propias experiencias. Completamente ajeno entonces a cómo vivimos hoy, donde cada una de nuestras necesidades ha sido vista como un negocio, ¿cierto? Por lo tanto, ya empieza a surgir, pese a que el concepto autogestión es un concepto que no está en el anarquismo clásico, es algo que aparece más bien en el siglo XX, ¿cierto? Obviamente acá la pelota queda dando bote, como se dice, ¿cierto? En que efectivamente la forma de organizarnos, ¿cierto? Requiere y empieza a tomar una forma de forma autogestionada. Cada comunidad empieza a satisfacer sus propias necesidades y a colaborar con las demás. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Hay unos corazoncitos, supongo que se entendió, no se entendió, está bien, está mal, alguien quiere profundizar algún tema. Hola, yo, Hola. o sea, en realidad hola, más que una pregunta, yo igual estoy hablando desde un total desconocimiento de esto, sino hasta ahora. Solo me sonaba de nombre el autor. Em, Me gustaría saber si este autor considera de que el ser humano es un ser contradictorio, que no siempre es muy difícil, por lo tanto, llegar a lo comunitario, vencer lo individual, y que incluso si se llega a lo comunitario, se puede ser individualista también a veces. No sé cómo considera la comunidad, tomando en cuenta de que no somos lineales. Ujú. Yo Sí, creo que estarán mira, de acuerdo conmigo con esa definición de que nadie aquí es tan lineal. mira, en general, sí, sí, primero, sí, estoy de acuerdo contigo. Afortunadamente, y espero que no se malinterprete la palabra que voy a ocupar, digamos, porque es muy apegada a la epistemología propiamente tal. Afortunadamente, los teóricos clásicos del anarquismo eran muy materialistas, ¿sí? Es decir, no idealizaban a las personas. En general tendían a no idealizar, no comprendían la realidad desde una idea, sino que comprendían la realidad desde cómo es la realidad propiamente tal, ¿sí? Por lo tanto, cuando piensan en el ser humano, a diferencia de los teóricos liberales, por ejemplo, pensemos en los teóricos liberales, no sé, Hobbes, Rousseau, Locke, en fin, que ellos plantean, algunos dicen, se casan y dicen el hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. ¿Sí? Da lo mismo en cuál de ellos te cases, digamos, pero estás partiendo desde una idea, desde un idealismo de persona. En cambio, los teóricos del anarquismo son materialistas, entonces no están pensando en que las personas son buenas o malas, sino que están pensando en que las personas son diversas, son muy distintas y están sometidas a condiciones sociales que las hacen actuar de ciertas maneras o de otras. Por lo tanto, lo que nos plantean es que las y los anarquistas lo que tenemos que hacer principalmente es apuntar a propagar con nuestros pares, cuando decimos nuestros pares, estamos pensando en nuestras familias, nuestros vecinos, vecinas en el barrio y nuestros compañeros de pega en el trabajo, compañeros de estudio, si es que estamos estudiando, digamos. Con nuestros pares es propagar metodologías de trabajo horizontal, es propagar formas de que las organizaciones funcionen de manera adecuada, con todas nuestras contradicciones, con nuestros iris y venires, ¿cierto? Y obviamente esta construcción de comunidad no es lineal, como tú dices, es compleja, uno podría querer cambiarse de comunidad cuando se siente incómodo inclusive, y no habría problema en aquello, digamos, ahí ya desde Proudhon, mucho antes, eh, ojo, paréntesis, hemos debatido mucho en Revista Libertaria por qué no partir con Proudhon a veces, porque siempre lo citamos harto. Quizás en otra sesión vamos a plantearlo propiamente tal. Pero efectivamente con el propio Proudhon, desde Proudhon está la idea de la libre asociación, donde nadie está obligado por nacer en un lugar, digamos, por estar en un lugar a quedarse ahí para siempre. Por eso desde el anarquismo se apoya a toda la migración, nadie es ilegal, digamos. Todos podemos querer cambiar de entorno, ¿ya? Y así podemos querer cambiar de opinión o de sensibilidades, etcétera. Pero acá lo que se nos apunta es a metodologías concretas, formas de trabajo, formas de organización que pueden transformar estas condiciones de vida con todos esos vaivenes. Aquí no hay ni personas buenas ni malas per se, digamos, sino que estamos en estas condiciones donde somos excluidos de la toma de decisiones y de la riqueza. Por lo tanto, si empezamos a organizarnos de cierta manera, quizás mejoramos nuestras condiciones de vida. No sé si respondo completamente tu pregunta, Rosa, o tu comentario, pero efectivamente va por ahí, digamos. No hay una concepción de que esto va a resultar porque seamos buenos. Esto va a resultar porque si no resulta, y aquí podemos pensar en Bookchin, alguien más contemporáneo, nuestra sociedad va directo al colapso, digamos. Tanto ambiental, distribución de la riqueza, guerras, como quieras, digamos, pero vamos derecho al colapso si es que no empezamos a organizarnos de una manera distinta a cómo se nos propone en esta sociedad capitalista y patriarcal.
Ya, ¿Comentarios? ¿Dudas? sí, gracias por la aclaración. Sigo pensando en lo que me estás diciendo, porque yo no sé si en algún momento de la historia se ha logrado aplicar algo así a una colectividad. em, pero claro, o sea, yo pensando en mi imaginación, supongo, o sea, estoy de acuerdo de que el capitalismo, desde, por lo que yo entiendo, hasta Marx tenía esta predicción media Nostradamus, un poco certera de que efectivamente vamos hacia el colapso. Em, pero no sé si esto se ha aplicado alguna vez, pero dentro de la sociedad y de los mismos trabajadores, etcétera, también hay gente, hay de todo. Hay opiniones súper extremistas que caen en el individualismo y no quieren salir de ahí. ¿Qué se hace con eso? No solamente cuando nosotros caemos en el individualismo, ¿qué pasa como con esta postura un poco histérica de sobreponerse a la otra persona todo el rato? Eso, no sé si se me entiende. Sí, se entiende. Mira, esto efectivamente hay momentos en la historia donde se ha intentado instalar y lamentablemente los fracasos han sido más bien porque en el quiebre revolucionario han ganado los otros, digamos, han ganado los privilegiados. Obviamente ya hemos citado en dos ocasiones, esta es la tercera ocasión, el proceso revolucionario en España entre el 36 y el 39, donde sin lugar a dudas es donde más se ha avanzado desde esta perspectiva, digamos, donde hubieron momentos en donde no existía el dinero en algunas comunidades, donde se colectivizó, donde se desalambró propiamente tal los campos y se trabajaba de manera colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Los inicios de la Revolución Rusa también tienen momentos que después fueron aplastados por el Ejército Rojo, ya por el Estado bolchevique, pero que también en algunos momentos, digamos, alguien por ahí me dice en Ucrania, efectivamente había un mayor desarrollo de una perspectiva anarquista. Pero claramente ambos ejemplos fueron aplastados militarmente. Así que obviamente no podemos decir aquí está, existe, como lamentablemente tenemos que decirlo, el capitalismo se ha globalizado, eso quiere decir que en todos los rincones existe esta lógica de acumulación de riqueza.